Bien, muchas gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hoy vamos a solicitar asistencia única y exclusivamente para los seres que nos encontramos enfermos en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, producto de enfermedades orgánicas y psicológicas, actuales y potenciales, congénitas y adquiridas. Por un momento, traigamos a nuestra mente la imagen de esos seres que nos encontramos con algún problema de salud. Divino Padre Universal, gracias te damos por nuestra salud y la de todos los seres mortales, y solicitamos tu fortaleza, tu entereza, tu comprensión para continuar adelante en tu búsqueda. Que así sea. Amén, amén, Amén. amén. Gracias. Amén. Bueno, entonces, mi niño Osvaldo, antes de empezar, porque es todo tuyo, le damos también un saludo a Marcelino que acaba de llegar y a Tatiana, que tú nos cuentas que está en Bogotá, ¿no? Tatiana, bienvenida a Colombia. Gracias, Angelita. Estoy aquí, me han pasado cosas hoy, pero estoy aquí poniéndoles atención un ratico. Tan bello. Mucho gusto, Tatiana, bienvenida. Mis queridos hermanos, nuevamente buenas noches a los que no he saludado. Antes de iniciar en el día de hoy, debo decirles que dos cosas. La primera, pues, que esta presentación tiene como objetivo, digamos, ampliar nuestro aprendizaje de las enseñanzas del libro de Urantia. Y pues que yo lo hago desde la perspectiva de lector y de practicante en la medida de lo posible de esas enseñanzas, ¿no? Eh, bueno, yo digo que quizás mi atrevimiento se debe a la pasión que genera la lectura de las páginas del libro y a las maravillas contenidas en sus diversos documentos y al profundo deseo de servir y compartir sus enseñanzas. eh, y creo que son muchos los que han alcanzado un alto conocimiento de esta quinta revelación, más grande de pronto de la que pueda yo tener. Y en este momento a ellos especialmente les pido comprensión por las omisiones que sin duda tiene este trabajo. Pero les aseguro que fue realizado con la óptica de un urantiano corriente, que ha vivido todo aquello que significa la fragilidad humana y que el libro tan sabiamente llama el amasijo de la vida. Quería decirles eso en primer término. Y en segundo lugar, pues que esta no es la primera vez que hago esta charla, es la segunda vez que la hago. La he complementado para el día de hoy, la he actualizado porque la ciencia ha avanzado. Y realmente la primera vez que lo hice en el Congreso Nacional de Urantia en Cali en el año 2017, en noviembre del 2017. Entonces, pues las cosas han cambiado un poquito, la ciencia ha avanzado y entonces hay algunas cosas que son nuevas en esta charla y otras que no, pero pienso que es importante hablar de lo que significa la reencarnación a la luz de la ciencia y del libro de Urantia. Entonces voy a compartir me dicen cuando las vean. Como les dije, pues este trabajo fundamentalmente lo he realizado a través de la lógica. ¿Por qué? Porque es que, a ver, en este trabajo pretendo en el día de hoy, y siempre que la primera vez que lo hice también, de unir algo que el libro o que la quinta revelación nos ha enseñado, queridos hermanos. Ustedes recuerdan que el libro nos dice que cuando uno presenta el libro y alguien le dice, bueno, ¿y qué es Urantia? Uno dice, no, pues Urantia es ciencia, filosofía y religión.
Entonces yo a través de esta presentación lo que he querido es unir esas tres cosas, ciencia, filosofía y religión. Entonces el trabajo lo voy a presentar a través de la lógica, o sea, de la filosofía. Voy a utilizar de alguna manera lo que en filosofía se llaman premisas mayores, premisas menores, o, bueno, en filosofía no se llaman tanto premisas menores, sino premisas sumisas, ¿cierto? Conclusión y conclusiones de esas premisas y sumisas. Es, digamos, la forma de presentar, pero eso no es nada complicado. Simplemente es para unir de alguna manera la filosofía frente a la presentación de este trabajo. Y entonces es realizado, como les digo, emulando la filosofía y ha sido dividido en dos partes para su comprensión. La primera parte son las premisas, las sumisas, respuestas y conclusiones de la ciencia frente a lo que es la reencarnación aquí en el mundo de Urantia. Pero hablo de la ciencia común y corriente. Y en segundo lugar, las premisas, las sumisas, las respuestas y las conclusiones del libro de Urantia. Pero siempre todo el tema, todo sobre el tema central de la reencarnación o renacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, arranquemos. Yo este trabajo lo tengo expuesto desde, digamos que este es el contenido. Vamos a ver un video que dura 4 minutos y medio. Vamos a ver las premisas mayores de la ciencia, 5 premisas mayores de la ciencia, que son preguntas en Urantia a la luz de la ciencia, ¿cierto? Sobre cosas científicas. He tratado en esta parte de ser muy conciso porque esta parte de la ciencia es un poco complicada para las personas que no han estudiado algunas cosas. Eso no quiere decir que mucha gente no sepa, incluso más que yo, sobre, por ejemplo, genética o cosas así. Pero he tratado de ser muy conciso a través de estas premisas. Las premisas las he convertido en preguntas, ¿cierto? Las sumisas o las premisas menores las he convertido en respuestas y esas preguntas y respuestas pues tienen unas conclusiones. En tercer lugar, vamos a ver la premisa menor de la ciencia, que es la que reafirma las premisas mayores de la ciencia, lo que se ha concluido en este momento en la Tierra respecto de este tema que es tan controvertido. Y obviamente hay una conclusión de las premisas que hemos visto de la ciencia. Luego pasamos en quinto lugar, a las premisas mayores de la quinta revelación. Aquí se hace necesario hacer una introducción a las premisas del libro de Urantia. Son 11 premisas que yo he trabajado para este tema, premisas mayores basadas en los textos de la quinta revelación. Tengo 2 premisas menores del libro de Urantia. Tengo 4 conclusiones de las premisas de la quinta revelación, 6 conclusiones personales, una nota final, la bibliografía, las personas que me ayudaron en esto y los agradecimientos. ¿Listo? Entonces, entremos en esta primera parte que ya les había dicho a ustedes, que son las premisas mayores de la ciencia. Aquí vamos a hablar, en todas las gráficas van a encontrar que este es el principio fundamental de la biología en el planeta Urantia. Vamos a arrancar con la premisa mayor número 1, y esa premisa nos dice, ¿qué es el material hereditario? El material hereditario o material genético es un componente de las células que da las características a estas, además de darles una actividad específica. Recibe este nombre a causa de que al dividirse una célula en dos, este material se duplica y cada célula hija hereda una copia de él. La premisa número 2 nos dice, ¿qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN
es el almacenamiento a largo plazo de información, oído, información, para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ácido ribonucleico o ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. La premisa número 3 nos dice, ¿cuál es la estructura química y física del ADN? Primero vamos a ver la estructura química. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un polímero, es una información general, es un compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre sí, como si fuera un largo tren formado por vagones. En el ADN, cada vagón es un nucleótido y cada nucleótido a su vez está formado por un azúcar. Ese azúcar se llama la desoxirribosa, que es una base, además de eso, una base nitrogenada y un grupo fosfato que actúa como enganche de cada vagón con el siguiente. Lo que distingue a un vagón, o sea, un nucleótido de otro, es entonces la base nitrogenada. La disposición secuencial de estas bases a lo largo de la cadena, el ordenamiento de 4 tipos de vagones a lo largo de todo el tren, es la que codifica la información genética. En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que las dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno. Las dos hebras que nos presentan muchas veces entorchadas en las gráficas, ahorita vamos a ver una, que ustedes han visto seguramente, dos hebras paralelas, están unidas por unas hebras atravesadas que no son sino puentes de hidrógeno. Ahora veámoslo desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, las secuencias del ácido del ADN que constituyen la unidad fundamental física y funcional de la herencia se denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ácido ribonucleico y otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes, o sea, la genética, se emplea para generar ácido ribonucleico y proteínas, que no son otra cosa que componentes básicos de las células. O sea, estas proteínas son los ladrillos que se utilizan para la construcción de los orgánulos u organelos celulares que forman las estructuras de los seres vivos. La premisa mayor número 4. ¿Cómo se copia el ADN al formarse nuevas células que darán lugar a la descendencia de un organismo vivo individual? El proceso de replicación del ADN es el mecanismo que le permite duplicarse, es decir, cuando hablamos de replicación, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera, de una molécula de ADN única, se obtienen 2 o más réplicas de la primera. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador, lo que indica que los dos polímeros complementarios del ADN original, al separarse, sirven de molde cada uno para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Gracias a la complementación entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas, el ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas y es la base de la herencia del material genético. La molécula de ADN se abre como una cremallera por ruptura de los puentes de hidrógeno. Aquí vemos la cremallera al lado derecho, si ustedes observan. Esta parte a la derecha es la cadena genética original y en un momento dado se abre como si fuera una cremallera
y se rompen las conexiones de hidrógeno que unían estas dos hebras previamente. Entonces aquí eh, nos dice que la molécula de ADN se abre como una cremallera por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias en puntos determinados llamados orígenes de replicación. Las proteínas iniciadoras reconocen secuencias de nucleótidos específicas en estos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas que permitirán la separación de las dos hebras de ADN, formándose una horquilla de replicación. Un gran número de enzimas y proteínas intervienen en el mecanismo molecular de la replicación, formando el llamado complejo de replicación, o en síntesis una cosa que se llama replisoma. La premisa mayor 5. ¿Cómo se pudo probar que la memoria genética heredada por replisoma lleva a las proteínas de las células hereditarias en los seres vivos otro tipo de memoria? Jotica, me lee los dos primeros renglones, por favor. Dice, el experimento de Melson y de Tahir permitió demostrar que el mecanismo real que se ajusta a Hasta la ahí, hipótesis gracias. de replicación semiconservadora. Listo. A la hipótesis, estos dos señores que hicieron este experimento probaron a través de la hipótesis de replicación semiconservadora que la fijación de proteínas iniciadoras en las secuencias de replicación proviniendo de los mismos padres y ancestros en árboles genealógicos comunes, no olviden esta palabra, estas tres palabras, árboles genealógicos comunes, se fijan en las nuevas proteínas de las células duplicadas, apareciendo una memoria celular protoplasmática. En este experimento se consideraron tres posibles modelos para el mecanismo de replicación. El mecanismo semiconservador, que fue el modelo correcto, dio resultado. En cada una de las moléculas hijas se conservó una de las cadenas originales. El mecanismo conservador, se sintetiza una molécula copia de la original, pero no dio resultado. Y el mecanismo dispersante, que son cadenas hijas con fragmentos de cadenas antiguas y nuevas, tampoco funcionó. Esto suena un poquito complicado, pero no crean, ahorita se va a aclarar. No se preocupen. Aquí vemos lo que vimos hasta ahora son las premisas mayores de la ciencia. Esto que vemos en este momento acá no es otra cosa que un modelo un modelo es la premisa menor de la ciencia, pero este modelo es un modelo genético de la siguiente manera. Aquí vamos a observar cómo todo lo que leímos se aclara. Mucha atención. Vamos a suponer que tenemos o somos un hijo. Ese hijo tiene un papá y una mamá. Tomemos la línea de la mamá. La mamá, a su vez, tiene una mamá y un papá que se convierten en abuelos de este hijo, del primero. La abuela, o sea, la mamá de mi mamá, por ejemplo, también tiene una mamá y un papá que se convierten en bisabuelos. Estos son bisabuelos de este primero. Pero a su vez, el abuelo, estoy por la línea de la mamá, también tiene una mamá y un papá que son bisabuelos a su vez de este hijo. Aquí hay entonces, por la línea de la mamá, hay 4 bisabuelos. Y por la línea del papá, hay otros 4 bisabuelos. En realidad, ustedes y yo, queridos hermanos, ¿cuántos bisabuelos tenemos? Tenemos 8 bisabuelos. Y si hacemos la misma operación con esta otra línea, vamos a encontrar que en total este hijo tiene 16 tatarabuelos. O sea, todos nosotros tenemos 16 tatarabuelos. 8 tatarabuelos por la línea de mi mamá y 8 tatarabuelos por la línea de mi papá. Y si nos vamos aún más lejos, vamos a encontrar
que todos nosotros en este momento tenemos 32 trastatarabuelos. Aquí en Colombia, a los trastatarabuelos al hijo le dicen chosno. Entonces, nosotros somos chosnos de los trastatarabuelos. Tendríamos en este momento 64 cuadriabuelos, 128 pentabuelos, 256 sexabuelos, 512 heptabuelos, 1024 octabuelos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa línea genética es la que nosotros tenemos en nuestra memoria celular o experiencia racial. Es la mezcla y entrecruzamiento de las razas. Y esa es revelación del libro de Urantia en el documento 51, 63 y 84. La revelación del libro de Urantia sobre el renacimiento o la reencarnación. Pero también en este momento actual es un aspecto científico genético. Aquí vamos a ver en el principio fundamental de la ciencia en el planeta, vamos a ver en este momento cómo funciona este principio fundamental. Para saber cómo funciona tenemos que definir primero que todo qué es biología. Biología viene de dos raíces griegas, bios, que significa vida, y logos, que es estudio o tratado. Entonces, ¿qué es biología? Es el estudio o tratado de la vida. Aquí vamos a entender perfectamente todo lo que leímos anteriormente. Primero que todo, la genética replica la herencia en la descendencia. Eso lo tenemos claro y ya lo leímos. En este caso específico, cuando esto sucede, la herencia replica la herencia, la genética replica la herencia en la descendencia, se produce una memoria genética. Esa memoria genética en el ser humano es conservada o trasladada, ¿cierto? Si se conserva ya vamos a ver qué pasa, pero si se traslada a individuos vivos de la misma especie, con las mismas características físicas y con las mismas características de la mente física. Entonces, esta memoria genética es conservada o trasladada, hay que tener eso claro. Los individuos vivos, entonces, que tienen las mismas características, tienen una herencia, y si esta herencia no es trasladada, ¿cierto? Aquí debo retroceder un poquito para explicarles a ustedes una cosa que pasé por alto. Vamos a suponer, tomemos otra vez la línea, antes de continuar, tomemos otra vez la línea de la mamá. Vamos a suponer que este tatarabuelo, en esta línea materna, por alguna situación cualquiera, tiene los ojos azules. En la siguiente generación de bisabuelos no aparecen los ojos azules. En la generación de los abuelos tampoco aparecen los ojos azules. En la mamá y en el papá, bueno, en la mamá, porque estamos tomando el de aquí arriba, es la línea de la mamá, no aparecen los ojos azules, pero en este hijo sí. ¿Qué pasó? Que toda esa memoria guardada aquí en el tatarabuelo de ojos azules tuvo lo que la ciencia llama un salto atávico. Aparece después de 3 o 4 generaciones en el hijo. Esto me devolví porque nosotros tenemos que entender que cuando la memoria genética es conservada y no se traslada como se debería trasladar de una manera subsiguiente en las generaciones, entonces esa memoria permanece en los genes. Y si es trasladada y más adelante pueden ocurrir entonces saltos atávicos como el que acabo de explicar. Estos saltos atávicos son aún motivo de investigación por la ciencia actual. Si la información es trasladada, se deposita en los ribosomas. Aquí a la derecha ustedes observan información que se acumula en los ribosomas, que son depósitos, memorias o acumuladores. Piensen ustedes que estos ribosomas en la genética, en nuestra genética, en nuestras cadenas genéticas, estos ribosomas son acumuladores de información, como una tera, como una memoria, como un disco duro. Allí se acumula toda esta información.
son depósitos, memorias o acumuladores. Y esa memoria se va descargando según necesidad en el protoplasma celular. Cuando estas memorias depositadas en los ribosomas genéticos masculinos y femeninos y que constituyen la herencia genética se unen a través de un óvulo y de un espermatozoide, se replican en el protoplasma celular, constituyéndose en la memoria celular, ¿cierto? Entonces aquí se descargan según la necesidad en el protoplasma celular y ese protoplasma constituye lo que es la memoria celular y se constituye acá la experiencia racial. En ese orden de ideas, cuando aquí tenemos una experiencia racial, en nuestro cerebro aparece entonces el recuerdo. Es todo esto que nosotros teníamos guardado en los ribosomas y que hemos heredado en algún momento como experiencia racial en el protoplasma celular, aparece en recuerdos en nuestra mente. El sistema nervioso nuestro está creado para que nuestra mente recuerde. Y cuando nosotros recordamos, gracias a la mente humana, tenemos entonces que recordar que esa mente humana es dotación del Espíritu Infinito. Pero estamos recordando en el mundo físico y estamos trayendo toda esta memoria genética que teníamos guardada previamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que en la actualidad la ciencia humana en general y de manera específica la genética, que ha logrado descifrar en gran medida el genoma humano, si no totalmente, pues todavía falta, está desarrollando sorprendentes descubrimientos que contribuyen a concluir que la reencarnación o el renacimiento físico no existe, ni se hace necesario en nuestra evolución como especie a la luz de la ciencia después de la muerte física en Urantia. Lo llamado reencarnación, queridos hermanos, de acuerdo a este cuadro y a lo que ya vimos, son solo recuerdos. Ahora veamos las premisas con respecto a esto de la quinta revelación. Para eso les dije que debemos hacer una introducción a las premisas de la quinta revelación. Hago la siguiente aclaración porque estoy consciente de que este tema es controvertido. Basaré mis citas en el libro de Urantia y es mi interpretación de ellas. Y por lo tanto, cualquier otro lector puede aprobar o desaprobar mis planteamientos porque son personales. Lo primero es aclarar que las enseñanzas del libro de Urantia no son fórmulas estandarizadas ni dogmáticas de doctrinas teológicas. En los tiempos de Jesús, abro comillas, cada uno de los instructores enseñaba su propio punto de vista, aunque todos ellos enseñaban la misma verdad. Cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del maestro, y él defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino. Cierro comillas. Eso está en el documento 148.1.2. La manipulación genética no sería posible sin el descubrimiento y desciframiento, agrego ahora, del ADN. Y es la ingeniería genética, la tecnología encargada de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos, la transmisión de la heredad física y de la memoria celular, y la fabricación de numerosos compuestos. Las cuatro primeras premisas nos hablan de las razas en la evolución de acuerdo al libro de Urantia. Primera premisa: habiendo fallado en alcanzar la armonización de las razas a través de la técnica adánica, fíjense ustedes que los adanes vinieron a mejorar nuestra genética. Yo estoy hablando hoy aquí de genética. Debéis ahora resolver vuestros problemas planetarios de mejoramiento racial a través de otros métodos, básicamente humanos, de adaptación y control. O sea, perdimos el año con los adanes. Nos toca ahora a nosotros, a través de la genética. Documento 51.5.7. 2. La historia del ascenso del hombre a partir de las algas marinas hasta el señorío de la creación terrenal es en efecto un romance de la lucha biológica y de la supervivencia de la mente. Documento 65.2.1. Tercera premisa:
Los universos del tiempo y del espacio son todos evolucionarios. El plan creador de los Micaeles del paraíso siempre sigue su curso a través de un desenvolvimiento gradual y desarrollo progresivo de las esencias y capacidades físicas, intelectuales y espirituales de las múltiples criaturas que habitan las variadas órdenes de las esferas en este universo local. Documento 3202. Y cuarta premisa. El género humano en Urantia ha de resolver sus problemas de desarrollo mortal con la descendencia humana, con lo que ya cuenta. No evolucionarán más razas de las fuentes prehumanas. No vamos a tener más razas, hermanos. Ya fuimos los que somos. Lo acabamos de ver en el video. Somos por todo el tiempo futuro. Documento 6536. Estas premisas, 4 iniciales, como les dije, tienen que ver con las razas. Veamos ahora sobre el mejoramiento de las razas. Son 3 premisas. La quinta, cuando un Adán y una Eva planetarios llegan a un mundo habitado, sus superiores les han instruido completamente sobre la mejor manera de efectuar el mejoramiento de las razas existentes de seres inteligentes. El plan de procedimiento no es uniforme. Mucho queda librado al juicio de la pareja ministrante y los errores no son infrecuentes, especialmente en mundos desordenados e insurreccionales tales como Urantia. Documento 5151. Sexta premisa. Pero aunque los hijos de la línea pura de un jardín del Edén planetario pueden mezclarse con los ejemplares superiores de las razas evolucionarias y así mejorar el nivel biológico de la humanidad, ¿no sería beneficioso para las cepas superiores de los mortales urantianos, oído, aparearse con razas inferiores? Un procedimiento tan poco sabio pondría en peligro toda la civilización de vuestro mundo. Nada más y nada menos que peligra toda la civilización. Documento 5157 y 7. Pero lo antedicho no excluye la posibilidad de lograr niveles de desarrollo humano muy superiores por medio del fomento inteligente de los potenciales evolucionarios que siguen residiendo en las razas mortales, la herencia genética que acabamos de ver. En modo general, el destino evolucionario del hombre está en sus propias manos y la inteligencia científica, tarde o temprano, tiene que reemplazar el funcionamiento aleatorio de la selección natural incontrolada, que es la que estamos viviendo ahora, y la supervivencia casual. Documento 6536. Y las últimas 4 premisas mayores para completar 11 tienen que ver con el plan divino de la eternidad, de acuerdo al libro de Urantia. Entonces, octava premisa. Hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura de todos sus vastos dominios. Y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progreso sin límites y una vida sin fin. Y los tesoros infinitos de esa carrera tan inigualable son vuestros con solo luchar. Documento 3257. Novena premisa. El objetivo de la eternidad os aguarda. La aventura del logro de la divinidad se encuentra frente a vosotros. La carrera de la perfección está en marcha. Quien quiera lo desee puede correr y la victoria certera coronará los esfuerzos de cada ser humano que participe en la carrera de la fe y la esperanza, dependiendo a cada paso de la dirección del ajustador residente y de la guía de ese buen espíritu del Hijo del Universo, el espíritu de la verdad, que generosamente ha sido derramado sobre toda carne. Documento 3258. Décima premisa. El hombre es por naturaleza un soñador, pero la ciencia lo está calmando de manera que voy a nombrar aquí, la religión. Entonces aquí estoy uniendo ciencia, desarrollé este trabajo a través de la lógica, la filosofía, y estamos hablando aquí de religión. Ciencia, filosofía y religión. Eso es la quinta revelación. Repito, el hombre es por naturaleza un soñador,
pero la ciencia lo está calmando de manera que la religión, bueno, aquí quiero recordar que esa religión no es como las que conocemos, ¿no? Evolucionarias. Esta es una religión personal e intransferible. Es la religión que nos enseña la quinta revelación. Esta religión pueda finalmente activarlo con mucho menos peligro de precipitar reacciones fanáticas. Las necesidades económicas atan al hombre a la realidad y la experiencia religiosa personal lleva a ese mismo hombre a enfrentarse con realidades eternas de una ciudadanía cósmica en constante expansión y progreso. Documento 9975. 11. La suma total de la vida humana es el conocimiento de que al hombre se le educa con los hechos, se ennoblece con la sabiduría y se salva, se justifica por la fe religiosa. Otra vez religiosa aparece ahí, vea. Fe religiosa. Documento 196.34. Primera, aquí tenemos la primera sumisa, o la primera conclusión, digamos, que podemos obtener. Bueno, todavía no son conclusiones. La primera sumisa, sí, la primera sumisa. Los planetas evolucionarios son las esferas del origen humano, los mundos iniciales de la carrera mortal ascendente. Urantia es tu punto de partida. Aquí tú y tu ajustador del pensamiento divino os combináis con una unión temporal. Has recibido el don de una guía perfecta. Por lo tanto, si corres la carrera del tiempo con sinceridad y ganas la meta final de la fe, la recompensa de las edades será tuya. Estarás eternamente unido con tu ajustador residente. Allí empezarás tu vida real, la vida de ascensión de la cual tu estado mortal presente es tan solo el vestíbulo. Luego comenzaréis vuestra misión exaltada y progresiva como finalistas en la eternidad que se extiende ante vosotros. Y a través de todas estas edades y etapas sucesivas de crecimiento evolucionario, existe una parte de ti que permanece absolutamente inalterada. Y esa es la personalidad, la permanencia en presencia del cambio. Repito, la permanencia, o sea, la permanencia de la personalidad en presencia del cambio, o sea, en presencia de la evolución. Documento 112.01. La segunda sumisa nos dice del libro de Urantia: la concentración exagerada en el yo condujo con toda seguridad a un temor de la perpetuación no evolutiva del yo en un constante círculo de encarnaciones sucesivas de hombre, bestia o planta, y de todas las creencias contaminadoras que podrían haber afectado a lo que pudo haber sido un monoteísmo surgente. Ninguna fue tan embrutecedora como esta creencia en la transmigración, la doctrina de la reencarnación de las almas que provenía del Decán Dravidiano. Esta creencia en la tediosa y monótona vuelta de transmigraciones repetidas quitó a los mortales luchadores su largamente acariciada esperanza de encontrar aquella liberación y avance espiritual en la muerte que había sido parte de la previa fe védica. Documento 94.23. O sea, este conocimiento no es tan nuevo. Fíjense ustedes, ya los védicos trabajaron esta parte. La conclusión, o la conclusión número 1. Esta conclusión del libro de Urantia la vamos a basar en una afirmación que encuentran ustedes aquí a la derecha, que dice: la evolución es una técnica cósmica de crecimiento. Técnica cósmica. Está en el documento 100.37. Primero que todo, aquí tenemos que analizar 4 teorías acerca del origen de la aparición del hombre en Urantia, que existen en la actualidad. La primera teoría de la creación es la creación espontánea, que eso
pues lo expresa la Biblia y algunos movimientos científicos y filosóficos. Bueno, para poner un ejemplo de la creación espontánea así rapidita, es la que tiene la Biblia, ¿no? Hicieron un matachito de barro, le dieron un soplo, le pegaron una patadita y salió corriendo. B, teoría reencarnacionista. Según la mayoría de las religiones evolucionarias, la gran mayoría creen en la reencarnación. C, teoría de la evolución de las especies. Esto lo planteó Darwin, Carlos Darwin. Él habló sobre la evolución de las especies, no de la evolución de la vida. Ojo con eso. Pero sí habló algo importante que fueron las mutaciones genéticas. Y finalmente el libro de Urantia, que nos trae la teoría de la evolución de la vida. El libro nos dice, la vida no tiene origen, lo que tiene origen son las diversas manifestaciones de la vida. La vida es el movimiento espiritual universal dentro de las células. La conclusión. Vamos a ver la conclusión siguiente. La conclusión nos dice que la raza anaranjada se dejó llevar especialmente por la creencia en la transmigración y reencarnación. Esta idea de la reencarnación se originó en la observación de la similitud hereditaria de rasgos en los vástagos respecto de sus antepasados. La costumbre de llamar a los hijos con el nombre de los abuelos y de otros antepasados se debía a la creencia en la reencarnación. Algunas razas posteriores creían que el hombre moría de 3 a 7 veces. Esta creencia, residuo de las enseñanzas de Adán sobre los mundos de estancia, o sea, ya nos estaban enseñando ellos sobre los mundos de estancia, y muchos otros residuos de la religión revelada se pueden encontrar en las doctrinas, por otra parte, absurdas de los bárbaros del siglo XX, y yo diría XXI, documento 8646. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es la prolongación de la esencia de Dios. No tiene origen porque Dios no tiene origen. En 1953 se descubre el ADN por 2 científicos y de ahí en adelante hemos podido comprobar que somos el acumulado protoplasmático de nuestras generaciones pasadas. Ahora, en cuanto a la propuesta de Urantia sobre la reencarnación, esta es debatida en el sentido de que los estudiosos creen que no se trata de reencarnación sino de renacimiento en este mismo planeta. Pero si se dejan de lado las sutilezas terminológicas y las irrelevancias escatológico-filosóficas, se verá que al menos entendiendo este aspecto en su esencia, en un sentido abierto, lo afirmado es completamente lógico, todo lo que he afirmado hasta acá, y concluye de manera contundente y definitiva en la no existencia de la reencarnación o renacimiento físico en los planetas evolutivos del tiempo y del espacio. Miremos lo que dice la quinta revelación sobre el tema. Esto lo encontramos en el documento 30, documento 47 y documento 48. En resumen, primero que todo, nosotros somos mortales en Urantia. Escapamos del planeta, o sea, morimos, tenemos nuestra muerte física y vamos a Jerusalén, a la capital del sistema de Satán. Ahí ya nos graduamos de ascendentes. Luego a Edentia, capital de la constelación de Norlatiadec. Luego a Salvin, capital del universo local de Nevadón. Esto es rapidito. Y luego, allí después de Salvington, que es donde generalmente nosotros nos fusionamos, pasamos a U menor, la tercera, capital del sector menor de ENSA. Seguimos trabajando y estudiando. Luego a U mayor, la quinta, capital del sector mayor de Esplandón. Luego vamos a Uersa, que es la capital del superuniverso de Orgontón, nuestro superuniverso. Y de ahí en adelante podemos, como finalistas, llegar a Abona, al universo, no, perdón, llegamos a Abona en el universo central y nos convertimos en finalistas para hacernos acreedores al paraíso, si queremos. Entonces, queridos hermanos, si tenemos todo esto por delante, ¿qué objeto tiene regresar al planeta Tierra o reencarnar aquí nuevamente? Sería la pregunta. Siguiente conclusión.
A través de esta influencia, de esta influencia personal de los 7 espíritus rectores, cada criatura de cada orden de seres inteligentes fuera del paraíso y de Abona debe llevar la marca característica de individualidad que indica la naturaleza ancestral de uno de estos 7 espíritus paradisíacos. En lo que se refiere a los 7 superuniversos, cada criatura nativa, hombre o ángel, llevará por siempre esta marca de identificación natal. Documento 1652. ¿Qué pretendo concluir y afirmar de acuerdo a Urantia? Que después de que nosotros morimos, vamos a tener otra genética, una genética espiritual que siempre nos va a acompañar, que es la genética que nos marca por cada uno de los 7 espíritus paradisíacos o 7 espíritus rectores, y nosotros tenemos uno que nos digamos, nos marca de alguna manera. Lo vemos aquí en rojo. Dice, la marca física de un espíritu rector es una parte del origen material del hombre. La entera carrera moroncial se vive bajo la influencia continuada de este mismo espíritu rector. No es extraño que la subsiguiente carrera espiritual de dicho mortal ascendente no desarraigue jamás totalmente la marca característica de este mismo espíritu supervisor. La huella de un espíritu rector es básica para la existencia misma de toda etapa preabona de ascensión mortal. Eso está en el documento 1654. Recordad, aunque no se puedan modificar fundamentalmente los impulsos heredados, tanto en lo físico como en lo no físico, se pueden cambiar las respuestas emocionales a estos impulsos. Por consiguiente, la naturaleza moral se puede modificar y el carácter se puede mejorar. Documento 140.4.8. Finalizo diciéndoles que el ADN es un superprograma en el cual se han insertado, hablo del mundo físico, todos los diseños y modelos de la vida que deben desplegarse en la Tierra o en un planeta evolutivo como el del tiempo y el espacio, en el tiempo y en el espacio. A esto quiero agregarle, para finalizar, 6 conclusiones personales, basado en que la evolución es una técnica cósmica progresiva que ya lo habíamos leído. La primera conclusión mía, ¿no?, de Osvaldo Rodríguez, es la conclusión número 1, en la que yo digo que el universo tiene 2 fases, lo perfecto y lo imperfecto. Lo imperfecto está contenido en lo perfecto. La segunda conclusión es que el universo imperfecto del tiempo y el espacio es evolutivo, no reencarnativo, porque entonces tendría que ser involutivo. La conclusión número 3, la evolución como técnica cósmica de crecimiento no permite lo contrario, ni lo regresivo ni lo involutivo. La conclusión 4, el concepto de la reencarnación o renacimiento en un mundo físico es un invento o creación humana para explicar y justificar el origen o causa del bien y del mal. Conclusión número 5. Por definición, no existe la reencarnación, sino como un hecho que ha sido transmitido por diversas filosofías y religiones evolucionarias a través de la historia de nuestro planeta. Y la última conclusión mía, según Urantia, cualquier hombre que tenga el estatus de superviviente nacerá de nuevo en el espíritu, cuando posteriormente a la muerte física será resucitado en los llamados mundos de mansión, donde se le dará un cuerpo moroncial, un cuerpo hecho de una sustancia intermedia entre el espíritu y la materia, y habrá ya con ello garantizado su inmortalidad volitiva. Volitiva quiere decir voluntariamente. Después de conseguir el cuerpo moroncial, el superviviente seguirá evolucionando, consiguiendo cada vez cuerpos. Aquí cuerpo designa un vehículo de conciencia que no necesariamente está hecho con las partículas que la ciencia conoce y que conforman la materia. Cuerpos más espiritualizados, hasta que dará el gran salto cualitativo que lo convertirá en un ser infinito hacia el futuro y que trasciende el espacio-tiempo. Y finalmente en un ser relativamente perfecto y a la vez coabsoluto, y siendo coabsoluto, tiene un campo de conciencia y expresión que sobrepasa el universo maestro. Esto es, el universo como una especie de programa que siempre está ejecutándose a través de su expresión en la creación como algo concreto,
con sus multiversos y distintas dimensiones. Esa es la última conclusión mía. Cierro diciéndoles, queridos hermanos, que las acertadas reflexiones de ustedes seguramente coincidirán con mis creencias con respecto a la reencarnación. De hecho, existe mucha confusión en las teorías aportadas por algunas religiones evolucionarias al respecto. Ahora bien, personalmente creo en la hipótesis que afirma que la reencarnación no es otra cosa que la transmisión de las vivencias terrenales del ser humano que quedan grabadas en nuestro ADN. Creo que la ciencia está muy cerca de demostrar que muchas de las imágenes que nos parecen familiares, por ejemplo, que yo me soñé que fui faraón alguna vez, o que de pronto, bueno, cosas así, o que las hemos vivido anteriormente y el parecido físico con algunos antepasados es la memoria celular protoplasmática, que se va reproduciendo de generación en generación a través de la herencia y los saltos atávicos, y que en síntesis utiliza los recuerdos que se hacen plausibles en nuestra mente. El libro de Urantia plantea la evolución del alma humana a través de los mundos de estancia y por ende no retrocede, descartando evidentemente la reencarnación. Antes de finalizar, quisiera puntualizar y recordar que en la doctrina urantiana no existe el dogma. Por lo tanto, parte de lo expuesto es un parecer personal y sujeto a toda clase de comentarios favorables o adversos. Lo importante no es tener la razón, sino pensar en los hechos hasta llegar a formarnos nuestra propia opinión. Recordemos, hermanos, que un método erróneo usado en forma correcta se vuelve correcto y que un método bueno usado incorrectamente se vuelve malo. Para este trabajo, pues, como siempre, utilicé el libro de Urantia versión 1993 en español, el libro de Urantia Book Chicago en español también de 1955, revisado en el 75. Utilicé el libro de inglés de la versión 2013 publicada en Estados Unidos. También la genética y evolución y manipulación de Yolanda Silva Solano, que muchos de ustedes conocen, que es de la Asociación Urantia Internacional, es una experta en genética. También consulté con una amiga que algunos de ustedes conocen, que hace parte de mis estudiantes de Urantia. Ella es bacterióloga y se especializó también en genética. Es muy cercana, pero me pidió que no la nombrara. Pero muchos la conocen cuando digo que es bacterióloga. La conocieron aquí en las reuniones del grupo aquí en mi casa. La célula y la biología molecular en las ciencias naturales, por Constanza Orozco Vargas, doctora en biología de la Universidad Nacional de Colombia, que hizo un trabajo revisado sobre genética revisado por el doctor Carlos A. Florido Caicedo, que es profesor asociado a la Unidad de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pues consulté también a Elena Curtis, que muchos conocen, así no hayan estudiado nada de medicina o de biología, pero Elena Curtis, pues ustedes saben que es básica. Y también la genética y su aproximación a la biología de Gregor Mendel. Y mi agradecimiento principal al Padre Universal y al Espíritu de la Verdad. Otros agradecimientos, pues a todos ustedes, hermanos queridos, a los amigos estudiosos del libro de Urantia conmigo y que soportan mis impertinencias, a María Carmenza Márquez, mi esposa, y muy especialmente a mis estudiantes, pues sin ellos, yo les digo sinceramente, es muy difícil aprender, sin ellos. Bueno, queridos hermanos, espero que no haya estado muy largo. Perfecto, Osvaldo, perfecto. Muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento. Muchas gracias, Octavio, Osvaldo también. Maravilloso, excelente, revelador, retador. Me gustó bastante. Muy bien. Bueno, gracias, Armando. Viniendo de ti, ¡ay, María! Muy amable. Mis agradecimientos, Osvaldo, por participar, por cooperar con este grupo, por tomarte el tiempo para escoger un tema, para traernos un tema de, pues,
en realidad poco tocado en Urantia y tan importante. Mil gracias por tus aclaraciones en nombre mío y en nombre de todo el grupo. Gracias, Gracias, Angelita, muy Lili. amable. Muy amable. Y tenemos a Claudio con la manito levantada. Adelante, compañero. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, felicitaciones primero que nada, Osvaldo. Excelente el documento que nos has compartido, esa recopilación de cosas. A mí, o sea, lo que me queda, especialmente con respecto a la herencia del tatarabuelo, el abuelo, el bisabuelo y demás cosas, ¿no? Hasta, digamos, principios del siglo XX, no había prácticamente ninguna dificultad. ¿Qué sucede ahora? Yo hablo de contaminación genética, ¿eh? O sea, no quiero decir de que la persona deja de serlo o lo que fuera, pero una cosa es traer de mi tatarabuelo una característica y en una de esas yo recibo una transfusión de sangre o quizás un trasplante de un riñón, del corazón o de algún órgano que pertenece a otra persona que tiene otra genética compatible, supongamos que por más que sea, pero el ser compatible no significa que tiene el mismo ADN. Entonces, a partir, digamos, del año 30 del siglo pasado, cuando se descubrió con lo de las transfusiones de sangre y mucho más para acá, con las trasplantes de órganos, ¿no podría llegar a haber una especie de contaminación en el ADN para la transmisión pura? No sé si llamarla pura porque es una pirámide enorme, ¿no? Pero bueno, quiere decir, o sea, yo puedo tener los ojos de alguno de mis 16 tatarabuelos, no sé, pero quizás el haber recibido un órgano externo de alguien que no es familiar mío, quizás pueda llegar a tener alguna clase, yo lo llamaría contaminación, pero no sé si es el término exacto. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Pues yo te diría, Claudio, que primero que todo, gracias por la pregunta, porque sí, efectivamente, fíjate que incluso desde los Adanes no hubo un buen trabajo, no se pudo realizar un buen trabajo, digamos, desde el punto de vista del mejoramiento de la raza. Y ese mejoramiento indiscutiblemente yo considero, a título personal y también porque creo que el libro lo dice también así, era un trabajo genético que había que hacer con las razas, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí ha habido contaminación, efectivamente, y ha sido muy difícil. Ahora, yo me remitiría a lo que leí en algún momento ahora en el trabajo, y es que el mismo Urantia propone que ya ahorita no hay más razas, que nos toca a nosotros por nuestra cuenta. Esa es la situación difícil. Es lo que te podría responder. No podría decir hasta qué punto nuestra genética en este momento esté o no contaminada. Lo que sí sé es que hay gente que está trabajando en genética, está trabajando duro. ¿Ves? Eso sí lo sé, pero la verdad es que no sé en qué irá a parar todo eso, Claudio. Pero Muchas buenas noches. gracias. Si algún Sí, hermano sí. tiene algo que agregar de lo que le dije a Claudio o tiene algo más claro, pues los escuchamos. Yo sí quisiera preguntarte a qué te refieres con Norita, qué pena, vamos por gen- orden, mi corazón Ah, lindo, ok, qué pena. vale. Perdón, antes de Jairo, de JJ y de Octavio, creo que J. Musa tiene una respuesta para Claudio, ¿es correcto? Sí, gracias. Cuando Claudio habla acerca de si un trasplante puede contaminar, entre comillas, el ADN del receptor, esto no es posible, dado que eh, a parte del sistema inmunológico que tiene el receptor, hay que bajarle las defensas y hay que aplicarle medicamentos que impidan que exista un rechazo para ese órgano que no pertenece, porque o si no, el mismo organismo lo atacaría como un extraño.
Y entonces Exacto. no hay una contaminación directamente a través de los trasplantes o a través de las transfusiones. La, la genética como tal se transmite es a través de la herencia de la mitocondrial femenina. Diríamos que solamente hay una pequeña variante en las mitocondrias cuando se hereda a partir de mamá a hijas o a hijos. Quiere decir que se puede identificar un mismo grupo familiar a través de la mitocondria que es femenina. Inclusive se habla, hay una propuesta de hacer el rastreo del ADN mitocondrial hasta EVA, entre comillas, porque se supone que siempre no existen variantes en la mitocondria. Y para los que no recuerdan qué es la mitocondria es la que le da la energía a la célula, es la que se encarga de convertir el ATP en ADP. O sea, el adenín trifosfato se convierte en adenín difosfato y ahí es donde se libera la energía y por eso es que ya pues, funciona. Mejor dicho, son las baterías de la célula. Y ahí es donde está el ADN modificado de alguna manera y el ADN femenino es el que se hereda siempre de padres, de madres a hijos, a hijas, hijas e hijos. O sea que eh, es el único ADN que se puede rastrear, el del ADN femenino. Entonces, en conclusión, sí existe una contaminación, pero esa la puedo narrar más adelante, que se refiere ya es a la epigenética. La epigenética, que es una nueva tendencia para estudiar las diferentes modificaciones que tiene el ADN desde el fenómeno externo, desde lo que lo rodea. Por eso se llama epigenética. Y eso lo podemos hablar más adelante si hay tiempito. Qué pena tan largo. No, gracias, Otica. Quedó claro. Claro que más tarde hablamos de la epigenética. Me quedó la duda. Jairo, adelante. Gracias, buenas noches para todos. Osvaldo, bueno, felicitaciones por ese tema. Excelente, no caímos en dogmas o de pronto fueron tocados muy superficialmente, porque la idea, como bien lo decías, no es establecer una discusión sobre algo que ya sabemos. Y muy interesante los detalles técnicos. Nosotros debemos acostumbrarnos a relacionar el contenido del libro con este mundo que nos rodea. La semana pasada nuestro querido hermano Javier Martínez nos dio un conocimiento del cosmos, los 7 superuniversos, basados en unos cálculos matemáticos. Y ahora pues vemos esta parte de la biología relacionada con el contenido del libro de Urantia. Felicitaciones por eh, hacer coincidir estos aspectos en apariencia divergentes. Gracias, Jairito. Sí, amén. Sí, todo esta información genética indudablemente que fue diseñada, pensada, diseñada, elaborada y plasmada por los portadores de vida. Imagínense todo lo que saben estos seres. Fue implantada en el plasma, en ese caldo de cultivo que sembraron en las aguas poco profundas de los mares, y ese caldo de cultivo tenía todos los potenciales a desarrollar. Ningún ser vivo, sea planta o animal, que aparezca sobre este planeta, proviene de la parte externa de este plasma de vida. Todo está contenido allí. Allí estaban contenidos la información genética que producirían los dinosaurios, los seres, los seres protohumanos, Andón y Fonta, a nosotros mismos. Ya no habrá más razas, como nos dice, nos recalcó Osvaldo, pero sí en ese plasma estaban contenidos la información que se traduciría en esas 6 razas de color más la raza andónita. Entonces, es muy importante no perder de vista estos aspectos científicos porque
En la medida en que se van haciendo estos descubrimientos, se van comprobando, corroborando algunas revelaciones que nos indica el libro de Urantia, y la ciencia lo que está es confirmando lo que allí se dijo hace unos 60 años y algo más. Muchas gracias. Gracias a Sí, ti, mi Jairito, niño. gracias por tu participación, muy precisa. Gracias. JJ. Bueno, muy buenas noches, primero que todo, para todos. Reitero nuevamente lo que han dicho los antecesores. Muy excelente trabajo, Osvaldo. Muy buena investigación. Muy bien, todo muy bien organizadito y sobre todo con sus muy buenas perspectivas personales que dejan mucho. Yo quisiera simplemente añadir que lo que tenemos que cambiar con la palabra reencarnación es simplemente la interpretación lo que entendemos de esa palabra que como que a veces como que nos asusta, pero realmente el libro Durante a la final, si tomamos la interpretación que tenemos de la palabra, ¿qué hacemos? Reencarnar. Simplemente que ya no lo hacemos en el mismo planeta. Simplemente nuestra identidad se agrega al alma o está con el alma y nace o tiene nuevamente identificación con el medio ambiente en un cuerpo nuevo y nos dice que va a tener muchas etapas. Entonces, nuevamente vuelve a estar en carne, de todas maneras, en materia física, no en carne, en materia física, en muchos niveles de aquí para adelante y cada vez lo va a hacer en un lugar diferente. Entonces, a la final, ¿cómo lo podría llamar? Reencarnación. Simplemente que ya le quito un poco ese concepto de que lo negativo o lo involucionario es que lo haga aquí mismo y que de pronto tenga experiencias en niveles más bajos. Pero la palabra sigue siendo, se puede utilizar y no es tan diferente. Lo que tenemos que cambiar es nuestra mente, nuestra chip de la palabra, el concepto negativo de reencarnación. Simplemente lo veo desde ese punto de vista. Se me va en este momento una de las tomas que colocaste, pero de las conclusiones en donde dices que realmente, bueno, a veces quisiera decir, nosotros hablamos siempre de nuestra llegada al paraíso. Siempre todo dice, bueno, nuestra meta es llegar al paraíso, lógicamente que es lo primordial. Sin embargo, se necesita mucha mano de obra y muchas veces yo de pronto esto, yo digo, de pronto no voy a querer llegar al paraíso necesariamente. Me puedo quedar, no, el libro me lo dice muchas veces, me puedo quedar en el primer nivel, en el mundo del espíritu infinito, del espíritu materno, sea en el universo local, o me puedo quedar en el nivel de superuniverso como elección, dijiste al final, si lo quiero, entonces lo puedo hacer. Entonces, no siempre tomo la cuestión de decir, es que mi meta es llegar al paraíso, lógicamente que es lo más idóneo y lo más ideal, pero también puedo estar consciente y al mismo tiempo tranquilo de que puedo quedar trabajando para el bien común en cualquier nivel y creo que no tenga mucho que ver, o sea, desde que esté a gusto con él, mi identidad, porque esa es la otra. Lo que sale de aquí no es John Jairo, no es JJ, es el alma que ha hecho selecciones voluntarias y selecciones morales que se une a una identidad. No quiere decir que el mismo JJ que está aquí con una cantidad de imperfecciones es lo que va a continuar. Pero serían ese pequeño puntico, Osvaldo. Gracias de todas maneras para todos. No, Jairito, muchas gracias a ti y me identifico plenamente con lo que tú dices. Todos sabemos que tenemos un libre albedrío aquí y fuera del planeta. Entonces, nosotros somos los que tomamos la decisión. A nivel personal, yo te diría lo siguiente. Tienes tanta razón que en el caso particular mío, yo he pensado, yo tengo una frustración en mi vida. ¿Y cuál es? En mi familia paterna, yo creo que en mi genética está muy escondida la música. Yo de mi familia, yo fui el único por ahí hago percusión, ¿sí? Pero por ejemplo, mi papá tocaba todos los instrumentos de cuerda, banjo, guitarra, tiple, bandola, todo eso el tipo lo tocaba, ¿sí? Tengo un hermano ahorita que tiene dos orquestas, él ya está en Dubái y está tocando allá. Él viaja por el mundo con su grupo de música colombiana y tiene un grupo de jazz.
es director de orquesta de la Universidad Nacional. Y yo digo, carajo, yo no saqué eso, yo tengo una frustración. Yo ratifico lo que tú dices, Jota, porque cuando yo me muera, quiero demorarme en los mundos de Moroncia oyendo música no sé cuánto tiempo. Y quiero perfeccionar la percusión que yo medio aprendí, ¿sí ves? Es una frustración que tengo. Tú dices, lo dijiste muy bien, allá nos podemos demorar lo que sea. Y yo he pensado en eso, en quedarme haciendo música ya por un tiempo porque no lo pude hacer acá. Gracias, Jotica. Gracias, JJ. Osvaldo, me quedo contigo. Me quedo contigo haciendo música, es otra frustración mía. Sí, claro, allá vamos a estar. Octavio, continúa. Octavio, ¿se ocuparía? Octavio, bueno. Octavio está muteado. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Verlos nuevamente. Hermanitos, yo parece que siempre pongo problemas a las cosas. Miren, la genética debemos recordar, al menos que yo esté mal. Por cierto, hermano, su trabajo estuvo muy interesante, muy profesional. Gracias. Pero la genética debemos recordar que esa nos sirve para este mundo material. Porque recuerden que para que viniera nuestro Señor Jesucristo, se eligieron sus padres por medio de un análisis que se hizo de sus descendientes, por ejemplo, de María y de José. Y efectivamente los Adanes y los Evas vinieron a mejorar la raza para que tuviéramos una mejor perspectiva fisiológica y a la vez pudiéramos tener una mayor capacidad espiritual. Pero ya a estas alturas, pues ya eso, lo que se dio, y ya lo demás pues depende de nosotros, pero como especie ya fue el límite que se llegó. Ahora, yo me pregunto, esas características genéticas y esa evolución, pues a lo mejor nos está sirviendo para unos más y para unos menos, porque habemos seres que tenemos más necesidad espiritual que otros. La prueba está en tantas diferencias que hay entre nosotros como individuos. Hay unos que buscan más a Dios y hay otros que están más alejados de Dios y sin ningún problema. Entonces ahí yo me pregunto si será necesario verificar los ancestros de esas personas. Entonces yo pienso que nada más sirve para este plano. Ahora, yo voy a algo más y quisiera que me dieran su punto de vista. Por ejemplo, yo nunca conocí a mis padres, ni a mis tíos abuelos, ni sé de dónde vengo, ni mis raíces anteriores, ni nada. Cuando yo esté allá, si es que llego a tener esa oportunidad, ¿me va a servir de algo tratar de conocerlos o tratar de saber quiénes son? ¿Y se sentirá amor por esas personas, aunque son de tu sangre, pero nunca conviviste con ellos? ¿O definitivamente en el otro mundo, en el mundo espiritual, cuenta la genética o no cuenta? Gracias. Bueno, pues te comento lo siguiente, Octavio. Acuérdate que yo hablé al final de la exposición, hablé de que yo considero, ¿no? Es una opinión mía, que vamos a tener una segunda genética, digamos, llamémosla de alguna manera genética espiritual. Y es que siempre los mundos que corresponden a un universo, a un superuniverso, estamos permeados o estamos involucrados con, 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 con uno de los seres más grandes que existen, que son los siete, ¿cómo se llaman? Los siete eh, rectores, ¿no? Siete rectores de cada uno de esos superuniversos. Entonces, eso nos va a marcar seguramente y vamos a estar en eso. Esa es mi opinión, Octavio, con respecto a lo que tú estabas diciendo. Y lo otro es que si nosotros vamos a estar con esas personas, pues ese es parte del trabajo que supongo tenemos que realizar aquí y allá. Y es que con el tiempo tenemos
que reconocer que todos somos hermanos, porque todos somos hijos de un mismo padre, así no seamos incluso de este mismo planeta, ni seamos familia, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un trabajo que nos queda pendiente para mucho más adelante. No sé si alguien tenga algo más que agregar. Jotica tiene la mano levantada. Sí, ya vamos, ya vamos. Jotica, ¿me haces un favor? Antes de entrar en el tema que tú vas a tocar, o sea, en la parte, sí, tú puedes mirar la pregunta que hay en el chat y darle respuesta, si eres tan gentil. Es una Y pregunta de también Rosario. una vez a Octavio. Recuerdo, Octavio, que cuando un menor de edad llega al primer mundo de estancia, allí es cuidado para que tenerlo en lo que llaman las guarderías, y dice muy claro que padre no es el que engendra, sino padre es el que es capaz de tener una familia, y no importa que sea de su propia sangre o sangre de otros. Entonces, en ese sentido, creo que Urantia es claro de que no se requiere conocer a los padres biológicos para darle reconocimiento y merecimiento a los padres que de alguna manera, digamos, cuando hay hijos adoptivos, son más padres los que lo adoptaron que los mismos padres biológicos. Eso es muy claro. Y lo otro, con respecto a qué sigue después del cuerpo moroncial, pues cuando se terminan los 570 cuerpos moronciales, donde cada vez que te dan un nuevo cuerpo es más perfecto que el siguiente, en el siguiente es más perfecto que el anterior, donde vas alcanzando la perfección, pues llegas al nivel de espiritual. Ya eres un espíritu y aún así también hay niveles de espiritualidad para finalmente llegar al cuerpo de la finalidad donde ya se supone que ya eres un perfeccionado. Y no sé si continuar porque me identifico plenamente con JJ en el sentido de que el objetivo de esta charla, que ha sido muy agradable por parte de Osvaldo, y porque demuestra claramente la cantidad de años que estuvo como docente, y, efectivamente hubo un malentendido con respecto a la palabra eh, reencarnación. Porque miren que cuando los misioneros de Salem, los que preparó Melquiventa Melquisedec, y salieron por todo el oriente, por la zona donde están ahora la India, que ahora es India Védica, en esa época estaba el padre Brahman, que era el altísimo de todos los dioses, esa fue una de las discusiones que tuvieron entre los misioneros de Salem y los sacerdotes brahmánicos, porque ellos no estaban de acuerdo de que en sus tradiciones no existían, por ejemplo, los rituales, y no existía los dogmas, y no existía la capacidad de adorar a muchos dioses. Y por eso fue que cuando ellos les explicaron de que efectivamente existían 570 muertes, 570 resurrecciones, y cada vez vas cambiando de cuerpo y cada vez vas avanzando en ese proceso de ascenso y de crecimiento espiritual, ellos creyeron que era aquí, en el planeta, y resulta que es por fuera del planeta, en lo que ya sabemos que el libro nos habla de los mundos de estancia. Gracias, Jota. Gracias, estamos. Hay otra preguntita en el chat. ¿Quién le Angelita, quiere dar respuesta? Angelita, disculpa, me quería responderle a Rosalba. ¿Será esa la pregunta a la que tú te refieres? Rosalba Esta Ferrer. la acaba de dar, esa respuesta la acaba de dar Musa. Sí, Hay bueno, otra que es de Seda Alegre, que dice, ¿la genética tiene algo que ver por las malformaciones de algunas personas? pues indiscutiblemente que sí, ¿no? Hay malformaciones, recordemos que hay algunas, incluso, digamos, cuando la ciencia ha logrado descubrir genéticamente que, por ejemplo, las relaciones entre hermanos o entre primos o este tipo de cosas, con el tiempo, si eso se continúa, y sucedió en el medioevo y en la época del Renacimiento, cuando se quería guardar la sangre de los grandes jerarcas y todo ese tipo, y querían conservar el poder, pues se casaban y se reproducían entre ellos mismos. Entonces, esa genética fue degenerando, ¿no?
Entonces parece que aparecieron malformaciones y aparecieron personas también que tenían problemas mentales y cosas así. Entonces yo creo que efectivamente sí afecta en gran medida. Y la genética, pues, pues es un trabajo bien delicado entender eso. Gracias, Angelita. Bueno, Osvaldo, y si le quieres dar, antes de seguir con Oli, respuesta también a Rosalba, ella lo que pregunta es, después del cuerpo morontial, ¿con qué cuerpo quedamos al fin? ¿Cómo nos conoceremos toda la familia? Gracias. Es que precisamente esa era la respuesta que quería dar, que complementa lo que dijo Jotica. Y es que lo que dijo Jota es cierto. Vamos a tener, después de la muerte, se nos adjudica un cuerpo, Rosalba, moroncial. Ese cuerpo, como lo dije en la charla, en la exposición, tiene una parte, digamos, física y una parte espiritual. Es un cuerpo semi-espiritual. Pero es tanto lo que nosotros tenemos que avanzar para, o sea, ser espiritual no es tan fácil. Es todo un trabajo inconmensurable. Entonces tenemos toda esa cantidad de muertes de las que habló Jótica, pero son muertes de los cuerpos moronciales. En la medida que vamos avanzando, nos van cambiando ese cuerpo moroncial que se va haciendo cada vez más sutil, hasta que llegamos a sutilizarnos de tal manera que ya no necesitamos más el cuerpo moroncial como nos pasa acá de manera muy rápida, en pocos años, y no necesitamos más el cuerpo físico. Entonces, en los mundos de estancia o en los mundos sutiles, en los mundos de avance, vamos a encontrar que hay un momento en que estamos tan sutiles, que ya estamos listos para fusionarnos con el ajustador de pensamiento. Cuando nosotros logramos ese, ese, esa simbiosis con él, nos asimilamos totalmente con él y somos uno solo, ¿cierto? Entonces ese ajustador de pensamiento que era prepersonal, acuérdense que el libro nos habla de que el ajustador de pensamiento es prepersonal, él no tiene personalidad. Entonces cuando ya él pasa a formar parte nuestra, ya es de nuestra personalidad. El ajustador también adquiere una personalidad con nosotros y en ese momento nos espiritualizamos. En ese momento nace nuestro cuerpo espiritual. Ahora, ese cuerpo espiritual necesita formación también. De ahí para adelante lo que queda es camino. Entonces, Rosalvita, es eso lo que te quería explicar. No sé si te quedó claro. Gracias. Sí, bien, gracias. Con gusto. Bueno, le damos paso a Oli. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería felicitar a Osvaldo porque encuentro que es una mirada muy distinta de la clase que hoy día nos brindaste, Osvaldo. Se ve que preparaste muchísimo este tema y hiciste una forma de esquemas que es muy entendible y que pudimos seguir bastante el hilo. Me sorprendió mucho esto de la raza naranja, que en realidad creo no haberlo tenido nunca computado. Por otro lado, yo respecto a esto de los trasplantes y toda esta cosa ya de la medicina, creo que no debe, con esto de todo lo que uno elige ahora in vitro, la reproducción y todo, yo creo que no hay nada que vaya siendo como heredado, sino que está siendo dado por los genes, digamos, implícitos, y tú ya puedes elegir el tipo de, de, de espermio que tú quieres para tu hijo. O sea, en ese aspecto está tan avanzado todo lo que es la genética de cuando nosotros la estudiamos. También creo que definir la reencarnación, yo me gusta la palabra encarnación, yo pienso que nosotros nos encarnamos, cuerpo, morada, y si nos vamos a encontrar esa tierna y dulce pregunta que hizo Octavio, de si va a reconocer a sus papitos, que no tuvo la suerte de conocerlo en la tierra, me parece magistral, Octavio, tu pregunta. Igual te ofrezco mi abrazo en el más allá, que por lo menos nos conocimos acá y que nos podemos encontrar, porque tengo entendido de que después del tercer mundo de estancia, en los mundos moronciales parece que ya no es necesario o te van borrando las filiaciones humanas, porque parece que el gozo, el éxtasis ya no lo necesitas en cuanto al plano humano. Pero sí también el libro dice que todas las asociaciones que aquí en la Tierra fueron
como en buena, digamos, o tuvieron un resultado positivo, pueden continuar allá, incluso con los gustos, como decía Osvaldo. A mí me gustaría estar escuchando música, hay personas que les gustaría estar haciendo jardinería, por decir. Entonces yo creo que hay tantas aristas de esto que igual es bonito saber de que sí, tuvimos una buena asociación, afiliación humana aquí en la Tierra, nos vamos a reencontrar. Y quizás la marca va a ser esta que nos entregan, que es única por cada superuniverso. Entonces vamos a ser reconocidos. Ah, tú estabas en tal parte, tú estuviste en tal otra, nos conocimos en tal situación. A mí me parece que es así, más simple. Gracias. Oli, pues muchas gracias a ti, gracias por tus conceptos. Y la verdad es que tú tienes razón, pero yo soy como Miguelito, que desafortunadamente no lo vi hoy, pero yo soy como Miguelito en el sentido de que soy positivista. Sí, Oli, yo creo con toda sinceridad que nuestro avance va a ser bueno a pesar de todos los altibajos que tenga el ser humano. Yo creo que estamos viviendo lo que dije anoche, estamos viviendo una etapa humana muy difícil, tal vez de las más difíciles que ha tenido el ser humano. No sé cuánto pueda durar, pero yo creo firmemente que vamos a salir de eso y que todas esas experiencias, digamos, descubrimientos con ese desciframiento de la genética humana va a ser para bien de la humanidad. Yo no creo que el mal pueda seguir perdurando, porque no tendría sentido que perdurara. Debe el mal, en este caso especialmente a nuestro planeta, debe haberlo afectado más que a otros, seguramente, pero también el libro nos dice que somos afortunados de que nos haya tocado ese mal más que a otros, porque de pronto el esfuerzo es más grande para mejorar y los resultados van a ser más efectivos. Pues pienso yo eso, ¿no? Puede que me equivoque, pero era eso, Oli. Muchas gracias por tus conceptos, muy amable. Osvaldo, mira, yo pienso que la falla de Adán y Eva, ¿no es cierto? Que no cumplieron el plan del número determinado de seres entre ellos. Eso también perjudicó un poco la genética, la mezcla que hubo con ellos y con los de sangre azul. O sea, yo creo que ahí tenemos una gran lastre que arrastramos de esa época, ¿o no? Sí, sí, cierto, cierto, Pero no perfecto, todo así se es. perdió. Ujú. Bueno, continuamos con Marcelino. Él me había puesto un mensaje para disculparse, pero el internet lo ha tenido por fuera, aunque dice que sí oyó toda la presentación de Osvaldo. Marcelino. Muchas gracias, Angelita. Estoy por aquí como un gran abrazo para todos. Me alegra nuevamente verles. Anoche tuve la dificultad del internet, hoy igual, pero hubo como una especie de milagro. La primera vez que el pequeño Wi-Fi me permite entrar, escuché toda la charla de Osvaldo, pero me sacó. Y ahorita pues otra vez se produce el milagro, que es la primera vez que logro porque sigo sin el internet normal. Osvaldo, quiero felicitarlo, hermano, un gran trabajo y lo combinó muy bien, Osvaldo, lo combinó muy bien, de manera pues que no solamente le felicito por el trabajo, sino le felicito por su forma de ser, por esa forma fraterna, dispuesta a cualquier opinión diversa, a cualquier opinión distinta. Así es que, bueno, me alegra y sobre todo ha sido muy nutritivo todo lo que nos compartió y yo en un momento dado no veía a Osvaldo, veía a un médico. Yo pensaba que era médico, Osvaldo. Bueno, Gracias, Marcelino. quería, Acuérdate, quería, Marcelino, que tenemos una cita aquí el próximo mes, ¿no? Ya les tengo vamos, a ti y a Angelita el hotel, ya lo tengo. bueno, vamos a poner todo en las manos del Divino Padre. Sí, Bueno, señor. mire, quería compartir una pequeña cita adicional, creo, no estoy seguro si Osvaldo la citó, pero es muy interesante del documento 164 de la página 1811, que es la sección 3, cuando se hace la curación del pordiosero o de la persona invidente llamado Josías. Entonces, dicen dos párrafos acá de esta página 1811, sección 3, párrafo 3 y 4, dice:
Los rabinos enseñaban que todos los casos de ceguera de nacimiento se debían al pecado. No solo serían los niños concebidos y nacidos en el pecado, sino que un niño podía nacer ciego como castigo por un pecado específico cometido por su padre. Aún enseñaban que el niño mismo podría pecar antes de nacer al mundo. También enseñaban que estos defectos podían ser causados por un pecado u otro vicio por parte de la madre mientras lo llevaba en el seno. Existía en todas estas regiones un remanente de la creencia en la reencarnación. Los antiguos instructores judíos, juntamente con Platón, Filón y muchos de los esenios, toleraban la teoría de que el ser humano puede cosechar en una encarnación lo que siembra en una existencia previa. Del mismo modo, se creía que estaban expiando o pagando en una vida los pecados cometidos en vidas precedentes. El Maestro Jesús encontraba dificultad en convencer a los seres humanos de que su alma no había tenido existencia previa. Esto es muy interesante. Y además de compartir esa lectura, quería comentar y confirmar lo que comentaba, no sé si Rosalba o alguien más por allí, de el cruce. Los reveladores dicen que entre las razas superiores no se produce mayor deformación en herencia mental y física, pero cuando las razas son ya combinadas con tendencias inferiores o desfavorables, el cruce entre familia va a producir este tipo de efectos emocionales, mentales y por supuesto físicos. Eso lo comentan los reveladores y por eso hoy día, en vista de todo este problema con la genética de Adán y Eva, etcétera, pues no es favorable, por supuesto, aunque las castas lo hacían, las razas, los miembros de las castas, de las distintas, los distintos principados, etcétera, lo hacían, pero no es favorable ahora eso, producto de que hay degradación y hay situación desfavorable, especialmente en salud. Ahora, en cuanto al proceso de avance en los mundos de estancia y en los otros mundos morontiales, quería pues comentar lo que los reveladores nos aclaran, que solo hay 8 tipos de cuerpo. Cuerpo morontial son solo 8. Los primeros 7 cuerpos de los primeros mundos de estancia, que son 7, o sea, los primeros mundos morontiales, que son los 7 mundos de estancia, hay 7 cuerpos morontiales diferentes, y el octavo cuando se llega a Jerusalén. Después del octavo cuerpo se hacen 562 cambios, pero con el cuerpo número 8. Eso significa que los 570 cambios sí se dan, pero solo 8 son de orden corporal, además de cambio mental y de alma, de orden corporal, y en el octavo puesto se hacen el resto de los 562 cambios para completar los 570 que se requieren para obtener el primer cuerpo espiritual, propiamente dicho, que ya es cuando se pasa al sector menor. Entonces, eso, gracias Angelita y gracias a ustedes y nuevamente Osvaldo, muy buen tema. Gracias, Gracias a Marcelino, ti. muy amable. Quería comentarles, Angelita, que ahí acabo de copiar en el chat el link del video en YouTube para que lo copien ustedes también y lo tengan en sus archivos, ¿vale? Y lo puedan ver. Ahí está en No el... está, No está. no está, no te salió. Mal copiado. No, ahí Mal está. No copiado. aparece todavía. No. Entonces, mientras tanto, le damos la palabra a Octavio mientras que tú vuelves a copiar. Octavio, adelante. No es que... Gracias, hermanito ya. Nubes. Yo quería agradecerles sus comentarios y las palabras que dijeron. Muy amables. Ay, tan lindo, Octavio. Ay, usted tiene una aura tan linda. Qué rico. Gracias a ti por siempre estar aquí. Siempre, siempre cuento contigo, Octavio. Gracias. Seguimos. Jairo o Armando habían subido la manito. Bueno, Adelante, Armando. permiso, buenas noches para todos. No sé, Bueno, revisen solamente a ver quería si ya está agregar que el link ahí. Ya está, ya está. Ya está, gracias, Osvaldo. Adelante, Jairo, continúa. así en cuanto a la pregunta sobre las deformaciones genéticas, indudablemente que esto tiene su origen en la falta de depuración cromosómica
para utilizar ese nombre para que no se oiga tan a lo nazi, la depuración cromosómica de las razas, de las primeras razas. Adán y Eva falló en no solamente el elevar biológicamente las razas, no implicaba solamente infiltrar, introducir un plasma superior, sino también seleccionar de lo que había el plasma superior. Eso falló y por eso vemos que de pronto en una familia donde a través de su descendencia no ha habido malformaciones, de repente aparece un niño, nace un niño con esta enfermedad que los pone muy viejos, los envejece a un ritmo acelerado. Progeria. Vemos en la India, Progeria. Sí, ok, eso. exacto, Envejecimiento correcto. prematuro. Ajá, vemos que en la India, mira, es normal que, bueno, no es normal, es un hecho frecuente que en familias donde no se presenten taras, de pronto nace un niño con un gemelo en la espalda, un gemelo que no se desarrolló, de repente deformes y aparentemente, y si se rastrean las características genéticas de la familia, pues no había esos antecedentes. Podríamos hablar de lo que en ciencia se conoce como un gen recesivo, probablemente, pero indudablemente, más allá de una o de otra teoría, el origen está en esa falta de depuración genética que debieron realizar nuestros elevadores biológicos y no lo hicieron. Era lo que les quería comentar. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Jotica, antes de eso, Armando se volvió a... No, Adelante. acá estoy. Ok, es tuya la palabra. No, muy breve. Muchas gracias por todo. Estaba en una oficina prestada, entonces me tocaba a veces apagar la imagen y el sonido, pero muy interesante el tema. Únicamente quería notar una observación. Con esta explicación tan maravillosa de toda esa arquitectura de la vida, se desecha, por supuesto, de plano toda la explicación de que la vida surgió por azar. No hay azar, sino hay inteligencia divina absolutamente hermosa y maravillosa. Y muchas gracias, Osvaldo, de nuevo por la presentación, a todos por los comentarios y estaré repitiéndola para escucharla en más detalle y captar toda esa información. Aquí donde estoy me van ya a cerrar, entonces me va a tocar despedir. Muy Ok, amable. Gracias. Gracias a ti por Gracias, los Armando. agradecimientos. Armando, antes de que cierre, dentro de 8 días tenemos a Javier Martínez con Muy el bueno. tema Recuerda que morirás. Uy, Recuerda que maravilloso. moriremos, que morirás. Es para todos, Bien. dentro de 8 días Javier Martínez, De recuerda que lujo. morirás. Excelente. Jotica, gracias Armando, feliz noche. No, algo muy cortico y con relación a lo que acabó de hablar Jairo, y es que en la India, dice el libro Durante, que fue un punto donde se conjugaron todas las razas, donde hubo un punto en donde las razas tuvieron mucha afluencia y llegaron todas las razas, las 8 o 9 razas que hemos conocido en el planeta, y por eso cuando vemos esos programas que nos enseñan esas deformidades genéticas, muchos casos, si vemos más del 50%, son originadas en la India. Entonces, ahí es donde hemos visto de tanta mezcla racial, algo se ha producido y sobre todo esas deformidades debido a los retrocesos que hemos tenido, como que se ha tenido la evolución en general en algunos puntos. Gracias. Bueno, a ti muchas gracias. No sé si J. Musa quiera decir algo más o agregar algo más, u Osvaldo antes de cerrar, porque sería la última intervención. Bueno, en el caso particular, Angelita, agradecerles a todos su atención, el que hayan asistido. Y pues, como dije al principio, la idea es que nosotros compartamos y estudiemos el libro, ¿no? Y como dije al final, a mí me encanta el libro y me encantan mis alumnos, que ya son pocos. Antes de pandemia teníamos hartos, ahorita son pocos, pero sin ellos y sin uno estar trabajando y exponiendo y discutiendo y analizando, pues uno no aprende. Esa es la verdad. Entonces, Tan muy lindo. amables a todos y sí, les deseo buenas noches. Muchas gracias. Ok. Osvaldo, en el chat hay muchas felicitaciones para ti.
Y Seth Alegre aquí nos dice, ¿por qué ya terminaron? ¿Qué tiempo tan corto y la enseñanza tan buena? Repitamos. Fabián también te da los Muchas gracias a agradecimientos. Seda Buenas Alegre, muy noches. amable. Bueno, J. Musa, ¿algo más? No, muchas gracias a Osvaldo y a todos los asistentes. Ha sido una muy buena noche, dado que este tema es demasiado apasionante. Yo soy apasionado por ese tema y podíamos hablar horas y horas del tema. Solo lo cierto es que se logró el objetivo, o sea, determinar de que la reencarnación es un malentendido, básicamente, un malentendido acerca de algunos conceptos que se transmitieron al principio y que ahora en el mundo y en el siglo XXI, después de tanto repetir una mentira, es cuando se sale creyendo que es verdad. Muchas gracias y nos quedas debiendo el tema de la que Epigenética. Bien, pues vaya trabajando sobre, me da el favor para una próxima ponencia. Ya la tengo montada, pero pues, hay que actualizarle más cositas. Acuérdate, Vaya Jotica, trabajando mi corazón. Jotica, ¿quién manda? Ay, es lo más lindo. Yo le digo a él como a ti, ay, hagan una ponencia. Y ahí mismo me dicen que sí. Nunca me dejan metido, tan divinos. Para abril necesito una, ¿oíste? Jotica. Bueno, te deseo una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Como siempre, aprendemos mucho. Buenas noches. Y qué felicidad tenerlos. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Angelita. Saludos, don Daniel. Don Daniel, me encanta saludar. Buenas noches.